Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Qué tal? Dios les bendiga. Aquí estamos para compartir con ustedes un nuevo estudio de la palabra del Señor. Seguimos con algunos aspectos más que tienen que ver con el, el Espíritu Santo, ¿no? Conociendo al Espíritu Santo. Y en esta oportunidad miramos la guía del Espíritu Santo. Dios es un Dios que habla, ¿no? Que se comunica con el ser humano, como dice Hebreos capítulo 1, ¿no? Dice Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos por medio de los patriarcas, por medio de los profetas, bueno, en los postreros días nos ha hablado por medio de su Hijo, ¿no? Es decir, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Uno ve que en el Antiguo Testamento Dios se comunicaba y se revelaba al hombre de formas diferentes y de formas por ahí espectaculares o extraordinarias, cuando se les aparecía, se manifestaba a ellos y les hablaba y les comunicaba su voluntad, ¿no es cierto? Para que esas personas a los cuales él llamó, como el caso de Moisés, por medio de la zarza, bueno, para que llevaran a cabo sus planes, sus propósitos. Vemos, ¿no es cierto?, cómo en el Antiguo Testamento, decimos así, ¿no es cierto?, cómo Dios se manifestó de esta manera. En el Nuevo Testamento, por supuesto, tenemos la vida de Jesús. Jesús fue quien vino también a revelar, a hablar de parte de Dios a toda la humanidad y vino a manifestar y revelarnos su carácter y vino a revelarnos su propósito y su voluntad. Y cuando Él se fue, ¿no es cierto? Cuando Jesús asciende, Él iba a enviar al Espíritu Santo para que estuviera con los creyentes, con los discípulos, para que pudieran estar ahí recibiendo también, ¿no es cierto?, la directiva de parte de Dios. Entonces en el antiguo uno tiene a Dios hablando y comunicando y guiando, a veces de maneras extraordinarias, espectaculares, ¿no? En el Nuevo Testamento ya tenemos en la persona de Jesús, quien habla y comunica el propósito y la voluntad de Dios. Pero una vez Jesús ascendido, vemos que está el Espíritu Santo, para dar, como dijimos en las clases anteriores, para darle capacidad, para dar dones, talentos, gracia, ministerios a la iglesia para que pueda llevar a cabo la misión de Dios, el propósito del Señor. Aún en el Nuevo Testamento, cuando uno mira en el libro de los Hechos, por ejemplo, uno ve que se acuerdan cuando había que elegir el sucesor de Judas, dice que ellos, para poder determinar cuál era la voluntad de Dios, dice que ellos echaron suerte, quizás no demuestra mucho, pero de esa manera ellos arribaron a la conclusión y entendieron que esa era la voluntad de Dios. Así como en el Antiguo Testamento, eh, dice que estaba el famoso, las piedras esas que se llamaban Urim y Tumim, que tampoco nos revela mucho en el Antiguo Testamento, pero eran aquellas piedras también por medio de las cuales ellos podían llegar a entender cuál era la voluntad o el propósito de Dios. Y eso lo vemos en el Nuevo Testamento, que echaron suerte y se supone que podían haber sido también de esta manera. Pero a partir, porque eso fue en el capítulo 1, pero ya una vez en el capítulo 2, cuando viene el Espíritu Santo, ya no vemos esa práctica, ya no se ve más, sino que ahora, venido el Espíritu Santo, Él es quien habla, quien guía, conduce, quien tiene las directivas para la iglesia, para sus siervos, para el ministerio. Lo vemos así al Espíritu Santo guiando, ¿no? Así que es tan importante sobre este tema. Entonces las preguntas surgen, dos o tres preguntas para mirar sobre este tema es, primero, ¿por qué necesito
tener, ¿no?, la guía del Espíritu Santo. Porque, por un lado, sabemos que necesitamos al Espíritu Santo para que nos dé, como dijimos, todas esas capacidades, que nos dé todos esos talentos al ministerio que no son nuestros, son otorgados por el Espíritu Santo. Pero el Espíritu Santo no está solamente para darle toda esa capacidad sobrenatural, ese poder a la iglesia y hacerse a un costado para que nosotros hagamos lo que tengamos que hacer, ¿no? Sino por el contrario, aparte de dar todas esas capacidades, el Espíritu Santo no solo vino para, como dice ese coro, ¿no?, está aquí para consolar, está aquí para libertar, pero está para dirigirla, está para guiarla, para conducirla, para darle directivas, como uno lo puede apreciar en el libro de los Hechos, y hasta el día de hoy buscar la dirección divina aún para el funcionamiento de la obra del Señor, ¿no es cierto? Así que necesitamos esa guía, porque Él tiene de parte de Dios, el Espíritu Santo, qué es lo que tenemos que hacer. Quizás en los principios que tenemos, cuando miramos este tema, decimos, bueno, así como el Dios que me llama me va a sostener, es también el Dios que me llama, Él me sabrá decir qué es lo que tengo que hacer. Estamos al fin y al cabo haciendo su obra, su tarea. Y qué importante, ¿no es cierto?, poder saber qué es lo que yo tengo que hacer en la obra del Señor, ¿no? Y por eso que también a esto, otra de las preguntas sería, ¿por qué o para qué necesito esa guía? Bueno, por un lado, como hijos de Dios, en esta nueva vida, antes nos conducíamos de acuerdo a nuestros criterios, nuestras opiniones, a nuestros pensamientos, tratando a veces de decidir o determinar lo mejor, pero ahora tengo que aprender a buscar la voluntad de Dios, tengo que aprender a conducirme según la voluntad. Hay que tomar decisiones que sean las apropiadas, que sean las decisiones que van a ser para bendición, que esté en los propósitos de Dios. Tengo que aprender ¿no es cierto?, a ser guiado por el Espíritu Santo. Antes me guiaban por las circunstancias, mi razonamiento, mis pensamientos, pero ahora yo tengo que aprender a buscar cuál es la voluntad de Dios, en todos los órdenes y aspectos. Si tengo que estudiar, tengo que trabajar, o el famoso con quién me casaré, bueno, tengo que buscar, ¿no es cierto?, la guía del Señor en todos estos aspectos en la vida de cada cristiano, de cada hijo de Dios. Ahora, cuánto más en lo que respecta a la obra del Señor, cuánto más en lo que respecta al servicio, porque ahora yo tengo que aprender también, como digo, a tomar decisiones, directivas en lo que respecta a la obra, y decimos, bueno, tengo que predicar, tengo que enseñar, tengo que aconsejar. ¿Y qué le digo? Tengo que aprender a ser guiado, a escuchar la voz de Dios para tener una respuesta para esos problemas, para esa necesidad. Ser guiados para tener una palabra para cada reunión, para cada... Tengo que pedirle al Señor que me guíe, me muestre su voluntad en lo que respecta a cómo preparar una palabra, si tengo que dar un consejo, tengo que pedirle la guía del Señor, o decisiones quizás que tengan que ver con, eh, bueno, a veces tenemos la obra, ¿no es cierto?, desafíos que tienen que ver con el desarrollo, el crecimiento, con emprendimientos, a veces queremos hacer campañas, evangelismo, bueno, buscando en todas las cosas la guía del Espíritu Santo. Por eso la necesito. Uno puede apreciar y ver en el libro de los Hechos cómo, por ejemplo, vemos ahí en Hechos 13, cuando el Señor habla y dice, bueno, apartadme, Saulo y Bernabé, para la obra, para el ministerio que yo los tengo preparado. El capítulo 15, cuando ellos se reúnen para determinar una situación, ¿no?, en el famoso concilio de Jerusalén, está esa frase que dice, ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros determinar
esto, ¿no? No hicieron un voto a ver cuánto están a favor, cuánto estamos de acuerdo, los que están de acuerdo levanten la mano o pongan un papelito, no, sino que buscaron la guía del Señor en este aspecto, qué tenían que hacer. Y ellos dijeron, ha parecido bien al Espíritu Santo y a esto. Y así vemos en muchas partes cuando dice que el apóstol Pablo quería ir, ¿no es cierto?, a predicar a un determinado lugar, dice, y el Espíritu Santo no se lo permitió. No era la voluntad de Dios, no era el tiempo para ir a ese lugar, ¿no es cierto? Pero él dice, me fue impedido por el Espíritu Santo ir a tal lugar a predicar la palabra. Pero entonces vemos que desde principio a fin vemos mucha actividad, la guía, las directivas, ¿no es cierto? La dirección del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. En la vida personal, la vida cotidiana, en la vida común, en todo tenemos que aprender a oír la voz de Dios, a ser guiados por Él, pero cuanto más también cuando estamos haciendo, ¿no es cierto?, la obra del Señor. Ahora, claro, ¿cómo se aprende? ¿Cómo aprendo a, a oír la voz de Dios? ¿No? Porque hay tantas voces. Hoy, como decimos, tenemos todo a la mano, ¿eh? Todas las comunicaciones. eh, y bueno, qué importante es ser sensible a la voz de Dios, a la voz del Espíritu Santo, en medio de tantas voces, porque a veces puede ser mi propia voz, la voz del mundo, la voz de aquel, del otro, pero quizás no es lo que quiere el Señor. Y tengo, bueno, justamente me va a ayudar, en primer lugar, a conocer la palabra, a estar familiarizado con las Escrituras, porque nunca Dios o el Espíritu Santo me va a hablar o guiar a hacer algo que contradiga o que se contrapone con la palabra de Dios. Nunca. Ya sea de la forma que Dios quiera hablarnos, eh, no sé, un sueño o lo que fuera, nunca va a contradecir la palabra. Por eso tengo que estar, en primer lugar, tengo que estar familiarizado con las Escrituras para saber que hay concordancia, ¿no es cierto?, en aquello que Dios me esté hablando. Por supuesto, una vida de oración. Y la oración, ya se sabe, la oración no simplemente es para pedirle cosas, para tener un tiempo para eh, pedirle, mostrarle a Dios todas mis necesidades, sino también un tiempo para poder adorarle y poder oír su voz en nuestro interior, en nuestra conciencia, en nuestro corazón, no sé, ¿no? Sin duda que hemos escuchado, que algunos han escuchado, ¿no es cierto?, la voz audible, Dios se valió para hacerle ver y entender su propósito hablándoles, pero quizás no es lo tan habitual, ¿no es cierto? Pero sí en nuestro corazón podemos sentir que es Dios hablándonos cuando leemos la palabra, cuando oramos eh, y entender, ¿no es cierto? Él enmarca bien fuerte ahí en nuestros corazones. Por eso es tan importante aprender a ser sensible, aprender a discernir la voz del Señor en medio de tantas voces, ¿no es cierto?, que escuchamos a diario, ¿eh? Eh, como dije, la oración, la adoración y también la palabra, la comunión con aquellas vidas, con aquellos hermanos, aquellas vidas que son más crecidos, ¿no?, y que justamente tienen la intención de edificarnos, de bendecirnos, no de decirnos cualquier cosa o para salir del paso o darnos una respuesta facilista, sino un consejo, una palabra de parte de Dios. Dios también los va a usar para guiarme, ¿eh? para, para ayudarme en esta guía. A veces las circunstancias también me están hablando, me están llevando, ¿no es cierto? A veces puertas abiertas, puertas cerradas. Tengo que entender, ¿no es cierto?, por donde el Señor, el Espíritu Santo, me está queriendo llevar. Por eso es tan importante, ¿no?,
y tan maravilloso a la vez el ser guiado. En la palabra del Señor nos habla de que tenemos dos, por así decirlo, dos tipos de guía, ¿no? Una que nos dice en Romanos capítulo 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, ¿no? Y quizás esa connotación, por un lado, tiene que ver con que ahora somos cristianos, somos creyentes, somos una nueva vida, ya no nos conduce la carne, los pensamientos humanos, racionalistas. No, ahora tenemos la inclinación a buscar la voluntad, el tratar de agradar a Dios. Somos impulsados, somos guiados por el Espíritu Santo si yo le doy lugar, si soy sensible, ¿no es cierto?, al Señor. Por un lado tiene que ver con ese tipo, ¿no? Si soy un hijo de Dios, quien me conduce no es lo carnal, no es lo humano, sino lo espiritual, el Señor. Me dejo guiar, me dejo llevar por el Señor. Y por otro lado, quizás en forma más específica, más, ¿no es cierto?, más clara, tiene que ver con tomar decisiones, decir, bueno, tengo que hacer esto y estar seguro que lo que estoy haciendo es la voluntad de Dios porque voy a tener ese respaldo y voy a ser bendecido, va a ser de bendición aquello que hago porque estará bajo la guía, y eso trae paz, trae seguridad, trae confianza, a pesar de que por más que sea la voluntad de Dios no significa que no vaya a haber oposición o que vaya a haber algún contratiempo, pero la seguridad es que no estoy haciendo mi voluntad, estoy haciendo lo que Dios me guió a hacer. Y eso tiene el respaldo, ¿no? Saber que bueno, si lo estoy haciendo yo por mi cuenta, el Señor me va a decir, yo no te mandé a hacer tal cosa, arreglate, manejate. Pero si yo estoy tratando de obedecer lo que Dios me pidió, bueno, Dios me va a respaldar, me va a ayudar, porque no estoy procurando hacer mi capricho o mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Y aún en este tiempo que nos toca vivir, cuanto más, como hemos expresado por ahí en algunos momentos, poder tener la guía del Señor. Son tiempos difíciles, no son tiempos fáciles, aún para hacer comunicarnos, compartir la palabra, la enseñanza, buscando la manera, buscando la guía del Señor, cómo hacer para llegar a los niños, a los jóvenes, cómo hacer para llegar a la familia, cómo hacer para llegar, bueno, buscando la guía del Señor para saber cómo ser y hacer la iglesia en medio de este tiempo que nos toca vivir, que Dios nos dé la palabra, que Dios nos dé la forma, por todas las áreas, ¿no es cierto? Como este tiempo hemos vivido, Dios guiando a los siervos del Señor, aún como para, a veces para reunir los fondos que son necesarios, quizás estamos acostumbrados a una cosa, pero hoy necesitamos la ayuda del Señor. Que Dios les bendiga.